Hola, hola, jóvenes, compañeros y compañeras. Ya estamos aquí nuevamente con nuestra materia Teoría General del Estado. Y estamos analizando los poderes, las autoridades y estamos analizando cómo se organiza un Estado, al menos el Estado de México, entendiendo como país, nada más que pues hemos manejado la palabra Estado como lo que viene siendo un país y nosotros internamente lo manejamos como las entidades federativas, el Estado de México, el Estado de Veracruz, el Estado de Chihuahua. Pero se supone que hablamos también del Estado de México, o el Estado mexicano, mejor dicho, más que el Estado de México, el Estado mexicano, el Estado de Venezuela, el Estado de Chile, como sinónimo de país o de nación. Estamos diciendo que México adopta como forma de gobierno ser una república, porque un elemento del Estado es justamente el gobierno. El gobierno es la autoridad o poder que manda, que ordena dentro de una ciudad o dentro de la población del Estado. Y estamos hablando como república, que es lo contrario a la monarquía, existen tres diferentes poderes, tres diferentes autoridades, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pero también porque somos una república federal, entonces tenemos poderes federales y poderes estatales. Poderes federales que ya visualizamos y vimos a grandes rasgos tienen autoridad en toda la República Mexicana. Son autoridades para todo lo que viene siendo México, independientemente de que sea Sonora, Aguascalientes, Chihuahua, etcétera. López Obrador, el presidente de todos los mexicanos, nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste a algunas personas, porque él es presidente de todos los mexicanos. Pero también internamente, como lo hemos visto, dado que somos una república federal, tenemos internamente entidades federativas quienes tienen tienen de autonomía y tienen por tanto independencia y manejo propio. De ahí también tenemos los famosos poderes estatales o locales, el ejecutivo, el legislativo y lo que viene siendo el judicial. De esta manera, compañeros, el día de hoy vamos a analizar esos poderes estatales o esos poderes a nivel estatal, a nivel local, a nivel entidad federativa. Y tenemos primeramente que los poderes estatales o locales son los que tienen autoridad únicamente dentro de su territorio o demarcación geográfica que les corresponde. Alfredo del Mazo Maza es gobernador del Estado de México y por tanto él tiene autoridad solamente en lo que es el Estado de México. Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno equivalente al gobernador de los estados y solo tiene autoridad en lo que son las alcaldías o anteriormente delegaciones de la Ciudad de México. Ya no puede inmiscuirse en los problemas o asuntos del Estado de México, aunque seamos colindantes. Llámese Tlalnepantla, llámese Naucalpan, llámese Catepec. Simplemente ella no tiene ninguna autoridad, estaría violando y estaría por tanto cometiendo una arbitrariedad si tuviera o ejerciera actos dentro de esos territorios, mandando a la Policía de la Ciudad de México, cosas por el estilo. De igual manera, el gobernador de cada estado, pues va a tener autoridad, pero dentro de su territorio, dentro de su marcación geográfica. Lo cual es muy diferente con el poder federal, porque en el caso del gobierno federal, él tiene autoridad en todo el territorio, desde Baja California hasta lo que es Quintana Roo, lo que viene siendo Yucatán, lo que viene siendo Chiapas y toda la zona de la costa del occidente de nuestro país y el centro del país, que son los poderes estatales o locales. Los que tienen autoridad únicamente dentro de su territorio o demarcación geográfica que les corresponde y que tienen, por tanto, bajo su responsabilidad. Por tanto, así como hay un poder ejecutivo federal, hay un poder ejecutivo estatal o local, que en este caso, a nivel federal, está representado por el presidente de la República, pero a nivel estatal está representado por el gobernador de cada entidad federativa. De esa manera, cada entidad federativa tiene su propio gobernador. En el caso del Estado de México, Alfredo del Maza, del Mazo, y así por el estilo. Y salvo la Ciudad de México, en donde el titular no se llama gobernador, se llama jefe de gobierno. Ya hablaremos mucho de esto para encontrar las diferencias en cómo la Ciudad de México o el Distrito Federal ha evolucionado. Entonces, el Poder Ejecutivo Estatal está representado por el gobernador de cada entidad federativa, salvo el caso de la Ciudad de México, en donde el titular no se le conoce como gobernador, sino se le conoce como el jefe de gobierno, en este caso la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, compañeros. Sus principales funciones o atribuciones de los gobernadores, en el caso de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno, pues en esencia son las mismas del Poder Ejecutivo.
nada más que al Ejecutivo Federal, nada más que a nivel estatal. Es decir, el gobernador tiene a su cargo la de administrar y manejar los recursos de su entidad federativa, pero solamente los de su entidad federativa. Cada estado tiene su propia orografía, su propia hidrografía, su propia litografía, comparos o litósfera, etcétera. Entonces, cada estado, sus montañas, sus ríos, sus lagos, sus lagunas, sus minas, sus comercios, sus industrias, que están dentro de la ciudad federativa, él se va a encargar de todo eso, de administrarlo y de manejar. Cada estado tiene a su población que se identifica con su estado, los mexiquenses, los duranguenses, los hidalguenses. Entonces, el gobernador se va a encargar, pues obviamente, de procurar por sus habitantes dentro de lo que le corresponde a sus facultades, en lo que corresponde a sus atribuciones, independientemente de que las de a nivel federal le corresponden al Poder Ejecutivo Federal, compañeros. De manera, el gobernador es el que gobierna, es el que manda, es la autoridad dentro de lo que viene siendo la población o sociedad. Digo, tenemos un Palacio Nacional en donde gobierna el presidente de la República o donde despacha el presidente de la República, pues también tenemos el Palacio, vamos a llamarle así, el Palacio o la sede del Poder Ejecutivo Estatal que está en Toluca, donde despacha, donde trabaja, donde atiende los asuntos, en este caso Alfredo del Mazo Maza, como seguramente lo tiene Michoacán, donde Silvano Aureoles también despacha, donde también él lleva a cabo lo que viene siendo su autoridad. Y en este caso, Silvano Aureoles, pues él solamente gobierna dentro del territorio de Michoacán, dentro de sus municipios. Y de esta manera es como se van estableciendo los poderes estatales. De esta manera es como se trata de establecer una convivencia social dentro de un país a través de sus diversas autoridades, a través de sus diversas funciones que cada una de ellas le corresponde. Y como puedes ver, se ha organizado o estructurado de tal manera que el Poder Ejecutivo Federal no choque con el Poder Ejecutivo Estatal, que no haya pues invasión de competencias. Y cuando llega a ver, como vimos en la clase anterior, ahí interviene el Poder Judicial Federal. Si en un momento determinado hay problemas entre el presidente y el gobernador de un estado, porque el gobernador siente que el presidente le está quitando facultades o se está inmiscuyendo en asuntos que no le corresponden o al revés, uno de los gobernadores se está metiendo en asuntos federales que no le corresponden, en consecuencia comprenderás que entonces hay un conflicto y quien va a resolver quién está cometiendo, está actuando mal, va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante un conflicto entre poderes, en este caso un poder federal con un poder estatal, entonces quien va a resolver ni es el presidente ni es el gobernador, sino que el que va a resolver es un tercero en discordia, que en este caso sería el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como puedes ver, somos una ciudad con muchas fallas, con muchos errores, con muchas cosas que pues no estamos de acuerdo con ellas, como repito, la inseguridad, la delincuencia, etcétera. Pero, compañeros, función del abogado es conocer estas instituciones, conocer las leyes que las regulan, para que en su momento oportuno podamos hacerlas perfectibles, mejorarlas y convertir o hacerlas no nada más de palabra, no nada más demagógicamente, sino que a través de los hechos se pueda acreditar ese tipo de situaciones. Bueno, otra de las funciones del Poder Ejecutivo Estatal es el que representa a su entidad federativa ante las demás autoridades federales y estatales. Como podemos ver, ahí en la imagen tenemos al presidente Poder Ejecutivo Federal, pero también tenemos junto con él a todos los gobernadores en una reunión de la llamada CONAGO, que es la Confederación Nacional de Gobernadores. Los gobernadores, vamos a decir, forman su sindicato, pero como no son trabajadores, pues no se llama sindicato. Forman su Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Y entre todos ellos, pues, tienen situaciones semejantes o parecidas, y entonces debaten, discuten, pues, con el Poder Ejecutivo Federal para mantener, pues, como se dice, la sana convivencia. Porque así como hay conflictos entre las personas, entre las familias o los integrantes de la familia, puede ser el caso que también puede haber conflictos entre los gobernadores dentro de lo que viene siendo Estado o con los demás gobernadores o con el Poder Ejecutivo Federal. De esta manera, por tanto, cada gobernador es el que representa los intereses a la entidad federativa, a su población, a lo que viene siendo su demarcación geográfica ante las demás autoridades federales y
estatales, compañeros. ¿Sí? Ahora, una vez que hemos visto a grandes rasgos al Poder Ejecutivo Federal, estatal, vamos a ver ahora al Poder Legislativo Estatal. El Poder Legislativo Estatal está representado por el Congreso Estatal de cada entidad federativa. Es decir, así como tenemos un Congreso General o un Congreso de la Unión a nivel federal que legisla o que redacta leyes de carácter federal que se aplican en toda la República Mexicana, porque como usted y yo hemos visto, hay materias, hay asuntos que son de materia federal. Ejemplo, el aspecto laboral. La Ley Federal del Trabajo, su nombre dice Ley Federal del Trabajo. Regula las relaciones obrero-patronales en todo el territorio de la República Mexicana, estableciendo las condiciones mínimas, jornada de trabajo, salario mínimo, lo que viene siendo prestaciones, vacaciones, aguinaldo, utilidades. Entonces, estas prestaciones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo rigen en todos los estados de la República Mexicana. Baja California, Campeche, Durango, Zacatecas, etcétera, porque es a nivel federal. Difícilmente, o mejor dicho, anticonstitucionalmente, ningún Congreso del Estado podría expedir una ley federal del trabajo del Estado de Zacatecas. Perdón, una ley del trabajo, no, ya lo de federal ya lo estamos haciendo contracción. La ley estatal del trabajo del Estado de Durango, porque no es competencia del Congreso estatal, es competencia del Congreso federal. Entonces, el Poder Ejecutivo Estatal está representado por el Congreso Estatal de cada entidad federativa y se integra solamente por diputados locales o diputados estatales, los cuales van a ser diferentes a los diputados federales, compañeros. Pero además, los congresos estatales no cuentan, no tienen senadores, compañeros. Los congresos estatales solamente se integran por diputados estatales. El Congreso de la Unión o Congreso General se integra por diputados federales, por la Cámara de Diputados, pero además se integra por la Cámara de Senadores, los senadores federales. Por tanto, los senadores o la Cámara Alta, como también se le conoce, y que representan los intereses del Estado dentro del Congreso de la Unión, los diputados más bien representan los intereses de la población. Los diputados federales representan los intereses de la población que representan al cual pertenecen su distrito electoral. Los senadores más bien son representantes de los estados para hacer valer los intereses de cada estado cuando se promulga una ley federal. Cuando ellos van a aprobar una ley federal, puede ser que esa ley federal afecte los intereses del estado de Querétaro, los intereses o las autoridades del estado de Zacatecas, de Chihuahua. Entonces, el senador está para hacer valer esos intereses de su estado y oponerse a esa ley de carácter federal, haciendo escuchar la voz de Querétaro, haciendo escuchar la voz de Chihuahua, de cada estado que representan, para que dicha ley, por estimar que les perjudica, no debe de aprobarse. Si a eso le agregas que el diputado federal de Zacatecas o de Guanajuato también dice, es que no solo le afecta al estado como autoridad, sino que además le va a perjudicar a la población, entonces se unen las voces del diputado federal que representa a la población, del senador federal que representa al estado, para oponerse a esa ley federal, a esa ley general. Pero como hay asuntos de carácter estatal, ejemplo, el predial, el catastro para los municipios, entonces comprenderás que ahí necesitamos un Congreso estatal. Necesitamos diputados locales, quienes se encargan de elaborar leyes estatales, leyes que solo se aplicarán en cada uno de esos estados, ¿sí? De esta manera, nosotros como personas, como ciudadanos, ante cualquier problema que tengamos con autoridades, recuerda como futuro abogado, no todo es juzgados civiles, no todo es juzgados penales, no todo es código civil, no todo es código penal. Podemos como ciudad o como persona ir con mi diputado local, que en el caso del Estado de México, pues sabemos que este Congreso se encuentra hasta Toluca, está allá en Toluca. Aquí nos va a trasladar, o se supone que cada diputado tiene oficinas dentro del distrito electoral donde nos encontramos. Y si yo que vivo en Tultitán o en Ecatepec, ubico dónde está la casa o la oficina del diputado local, que por lo general está en Toluca,
pues supone que ahí hay gente, un asistente, una secretaria, alguien que nos va a dar informes o con el cual puedo ir a pedir, a solicitar el apoyo del diputado local. Si el diputado local o estatal no me ayuda, entonces voy con el diputado federal, al cual lo voy a encontrar pues, allá en el Congreso de la Unión, o también voy a buscar dónde se encuentran sus oficinas aquí en el Estado de México, y en consecuencia pedir su apoyo como persona o bien como vecindad o como usted quiera. En caso tampoco me haga caso, tengo otra opción más, el senador. Voy con el senador federal del estado al cual yo pertenezco, en este caso el Estado de México, y le pido por tanto su apoyo como persona o como vecino, como comunidad, para que nos den pues lo que estamos solicitando o lo que está pasando en nuestro municipio o en nuestra localidad. En caso de que no, pues voy entonces con el gobernador y así por el estilo. Es decir, por autoridades tenemos un montón. El problema es que muchas veces los mexicanos no sabemos manejar o entender este galimatías o este tipo de acertijo de autoridades, donde una otra tras otra, pues simplemente es difícil y ahí te lo dejo, por ejemplo, a tu criterio. ¿Realmente conocemos quién es nuestro diputado estatal? ¿Sabemos su nombre? ¿Sabemos a qué partido pertenece? Te aseguro que si estuvieras en clase presencial y te dijera, a ver, dame el nombre de tu diputado local, dame el nombre del tuyo, difícilmente lo haríamos. Ahí te pregunto, dame el nombre del diputado federal del cual tú elegiste o del cual pertenece a tu distrito electoral, igual. Y no se diga del senador. Ya el gobernador, hay casos inclusive hay gente, sin ofender, simplemente a veces para que veas lo que significa ser apolítico, que no es de ser la política, no la grilla, nos ayuda y nos permite, por tanto, conocer un poquito más el funcionamiento de qué es el Estado, de cómo el Estado se organiza, de cómo el Estado no solo tiene una población, no solo tiene un territorio, sino además tiene un gobierno. Y cómo ese gobierno se organiza, cómo se distribuye, cómo se maneja dentro de lo que viene siendo un Estado, un país o una sociedad, compañeros. En términos generales, el poder, el Congreso estatal o el poder el legislativo estatal, su principal función es solamente la de legislar, es decir, la elaboración de leyes en materia del fuero común para cada entidad federativa. Tú más que yo ya ves un curso de introducción del derecho, fundamentos de derecho u otras materias, en donde se establece que hay varias jerarquías de leyes. La principal ley o la más importante es la Constitución, la ley suprema, la ley máxima, la ley que se establece dentro de una sociedad. Y de esa ley derivan las leyes secundarias o las leyes reglamentarias, las leyes federales o las leyes generales. Y a su vez de esas leyes derivan las leyes estatales. Luego vienen los reglamentos, luego vienen los manuales, es decir, el sistema jurídico, el mundo jurídico, es un conjunto de leyes, de disposiciones, de reglamentos, de acuerdos, de decretos, que debemos de conocer, porque, repito y lo digo con mucho respeto, con mucha atención, no todo es código civil, no todo es código penal. Si bien constituyen la esencia del litigante del abogado junto con los códigos de procedimientos civiles y penales, muchas veces estas se deben de complementar con las leyes reglamentarias, las leyes estatales o secundarias que complementan todo este sistema jurídico que existe en nuestro país, compañeros. Vamos ahora con el Poder Judicial estatal o local. Así como hay Poder Judicial federal, también tenemos un Poder Judicial estatal o local. ¿Quién es, compañeros, el Poder Judicial estatal o local? Está representado por el Tribunal Superior de Justicia, el TSJ. Así como a nivel federal está la Suprema Corte, la SCJN, a nivel estatal está el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa. Ejemplo, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, etcétera, etcétera. El Poder Judicial Estatal está representado por el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa, siendo este tribunal la máxima autoridad judicial y se integra por magistrados.
El Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa es el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nivel federal. Y así como la Suprema Corte es la máxima autoridad dentro del Poder Judicial Federal, el Tribunal Superior de Justicia de cada estado es la máxima autoridad del Poder Judicial estatal dentro de esa entidad federativa. Y como lo que hemos visto en clase anterior, los integrantes de la Suprema Corte se llaman ministros. Los integrantes de los tribunales colegiados o unitarios que son de menor jerarquía se llaman magistrados. Y los jueces de distrito, que son los de menor jerarquía, se les llama jueces de distrito. Esta misma situación, dado que hay un tribunal supremo que es la Suprema Corte, perdón por la redundancia, y después vienen los tribunales colegiados y a nivel estatal viene el Tribunal Superior Tribunal, entonces comprenderás que sus integrantes no llevan el título de ministros, sino el título de magistrados. Los mismos ministros son los integrantes de la Suprema Corte dentro del Poder Judicial Federal, compañeros. ¿Cuáles son las facultades del Poder Judicial estatal o local? Pues ya las sabemos. Su principal función, compañeros, es impartir justicia a nivel estatal, resolviendo los conflictos o problemas que se presentan. Ya lo hemos visto. Así como hay controversias o litigios federales y delitos federales, también hay controversias, litigios o delitos del orden común, que le corresponde, por tanto, resolver, atender al Poder Judicial Estatal, compañeros. Un divorcio, siendo parte dos particulares, pues ahí está entonces el juzgado familiar de cada estado. Si el matrimonio se celebró en el Estado de México o la Ciudad de México, pues entonces habrá que ir a los tribunales del Estado de México o bien a los tribunales de la Ciudad de México para ventilar ese conflicto o ese problema que se presenta, para que el juez o la autoridad judicial pueda resolver dicho conflicto de forma pacífica en base a las leyes y de acuerdo a las pruebas o las aportaciones que haga cada una de las partes, bien sea el actor o bien sea lo que es el famoso demandado. Ahora, cabe recordar, para que nos quede más clarito, compañeros, que México es una república federal, que México externamente es un solo país, llamado Federación, llamado República Mexicana, llamado Gobierno Federal, externamente. Ante el mundo somos un solo país, somos una sola unidad, somos un solo ente, México o los Estados Unidos mexicanos. Pero por razones de que somos una república federal, internamente tenemos autoridades estatales, autoridades locales. Internamente nos dividimos en los llamados estados, o mejor dicho, hoy en las llamadas entidades federativas. ¿Qué son las entidades federativas? Son las partes cómo políticamente se divide el territorio de la República Mexicana. Nuestra República Mexicana, para una mejor organización, para una mejor distribución de competencias, para una mejor estructuración, se divide en partes. Estas partes se conocen como entidades federativas. Y de esta manera tenemos 32 entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México. Y de esa manera darle una mayor gobernabilidad. Recuerda que durante mucho tiempo se manejó el centralismo. Centralismo es cuando hay una autoridad central que desde el centro del país, y perdón por la redundancia para ser más claro, es el que iba a gobernar o a mandar dentro de la República Mexicana. Teníamos, por tanto, un poder central, un poder que desde el centro del país nos iba a mandar, nos iba a ordenar en todo lo que es la República Mexicana. El sistema federal es lo contrario. Sí mantiene un poder federal que gobierna en todo el país, pero de forma paralela a ese poder federal está un poder estatal. Y ese poder estatal solo tiene autoridad dentro de lo que viene siendo cada una de las entidades federativas, cada uno de los estados. Actualmente se le conoce como entidades federativas. Entidades federativas son las partes como políticamente se divide el territorio de la República Mexicana. Lo vuelvo a repetir, para una mejor y mayor gobernabilidad.
siendo actualmente 32 entidades federativas, 32 entidades federativas, incluyendo dentro de ellas a la Ciudad de México. ¿Por qué se hace esta aclaración? Bueno, por algo muy sencillo. Porque anteriormente se manejaba el término o el concepto estados. ¿Qué son los estados? Pues es el nombre que se daba hace poco, esto tiene muy poco existe de cambio, a las entidades federativas. Pero cuando usamos el término estado, entonces manifestamos que había 31 estados más un distrito federal. Estudiamos al Distrito Federal por estimar que el Distrito Federal no tenía la condición de estado. ¿Por qué tenía la condición de estado? Pues el Distrito Federal, siendo la capital de nuestro país, y no tanto por eso, no tenía, compañeros, los ciudadanos o personas que vivían en la Ciudad de México, perdón, en el Distrito Federal, la facultad de designar a sus autoridades. Las autoridades no podían ser elegidas a través del voto o del sufragio. Tengamos presente que en los estados, el gobernador, los presidentes municipales y demás autoridades son elegidas a través del voto. Durante muchos años, hasta el año, si no mal recuerdo, el año 2000, 1997, algo así por el estilo, el Distrito Federal no era un estado propiamente dicho, porque dependía del poder ejecutivo, porque el presidente era elegido democráticamente a través del voto. Pero dado que el Distrito Federal era la zona en donde físicamente estaban el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, entonces el presidente nombraba compañeros a lo que venía siendo su encargado, que era el famoso regente. De esta manera, ¿qué son los estados? Los estados es el nombre que se daba hasta hace poco a las entidades federativas. Hoy el término vigente, el término actual es entidades federativas. Anteriormente se conocía como estados. Al darle el nombre de estados, entonces se excluía al Distrito Federal, porque el Distrito Federal no tenía la condición de lo que es un estado, donde tenía autoridades libres, autoridades elegidas por el voto, sino que eran designadas por el mismo presidente. Entonces, al hablar de cómo se considera la República Mexicana, pues decíamos, está conformada por 31 estados más un distrito federal, porque este distrito federal no se consideraba como un estado propiamente dicho, por las razones antes expuestas. Y ahora, para no tener esa forma de decir 31 estados más un distrito federal, pues ahora mejor decimos 32 entidades federativas. Y con ello incluimos ya no al Distrito Federal, que también para esto ya no se llama Distrito Federal, ahora se llama Ciudad de México. Y aclaro, cuando se llamaba Distrito Federal, la autoridad que gobernaba, que mandaba, se llamaba Departamento del Distrito Federal. Es decir, geográficamente, políticamente era Distrito Federal, pero administrativamente se llamaba el Departamento del Distrito Federal. Si quién era la autoridad que existía en el Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal. Para quitar este tipo de situaciones o de conceptos o de confusiones que podía haber en un momento determinado, se decidió mejor poner el nombre de entidades federativas y manejarlo por entidades federativas de forma global, 32 entidades, y no estados con 31 estados más un distrito federal. Y como el distrito federal cambiaba pues su organización, su estructura política, donde ahora las autoridades ya no las asigna el presidente, sino el pueblo a través del voto, entonces dijeron darle un nombre más adecuado, más ad hoc, que sería el CDMX, es decir, la Ciudad de México. ¿Sí? El Distrito Federal o el DF, compañeros, su titular se llamaba el regente del Distrito Federal o también jefe del Departamento del Distrito Federal. Y era nombrado directamente por el presidente, nombrado. No era elegido por el pueblo, sino era nombrado por el presidente. Quien además, y además el Distrito Federal no tenía municipios, sino tenía delegaciones. Y los delegados o titulares de la delegación eran designados por el regente. Por eso el Distrito Federal no tenía el carácter de Estado, porque las autoridades que gobernaban o que mandaban dentro del Distrito Federal no eran elegidas como el gobernador y el presidente municipal a través de los votos o a través de las elecciones, sino que una vez que el presidente
era designado, él entonces tenía la facultad de nombrar quién se iba a encargar de gobernar al Distrito Federal. Y como no lo elegía el pueblo, entonces ese nombre que se le daba al titular del Distrito Federal se le dio el nombre de regente o jefe del Departamento Federal. ¿Cuál era la idea en aquel entonces? La idea es que si yo tenía a un presidente, vas a decir, del PRI, y a un jefe de gobierno de Morena, por ser dirigentes o titulares de diferente partido, podía haber choques entre el presidente y el jefe de gobierno, o en este caso el regente. Como el regente era de Morena y un presidente y un delegado podía ser por parte del PAN, entonces eso a lo mejor iba a haber problemas entre el jefe de gobierno de Morena y el delegado del PAN. Entonces, por esa razón y para evitar que hubiera estos conflictos entre una autoridad federal y una autoridad estatal dentro del Distrito Federal, se decidió en consecuencia durante mucho tiempo, reitero, hasta el año 2000, que la gente del Distrito Federal fuera gente de tercer mundo, porque no tenía el poder, la facultad para elegir a sus gobernantes. Tengo que pasar muchos años para madurar, al menos políticamente, y permitir que la gente de la Ciudad de México eligiera a sus propias autoridades. Y como tú puedes ver, no ha habido hasta al menos ningún problema, porque supone estamos en países o en sociedades civilizadas. Cuando Peña Nieto, presidente Fox, era presidente, recuerda que el titular del Distrito Federal era Andrés Manuel López Obrador. Y aunque hubo conflictos, pues no hubo así al extremo de que tuviera que haber problemas más drásticos o más graves entre el poder federal y el poder estatal. Cuando Enrique de Peña Nieto también se convierte en presidente, el, 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 este, el jefe de gobierno es Marcelo Ebrard. Y como puedes ver, tampoco hubo conflicto. Actualmente, ahorita los dos no hay problema. El presidente es de Morena, López Obrador, y la jefa de gobierno también es de Morena, Claudia Sheinbaum. Pero independientemente de eso, estamos en ciudades civilizadas donde una cosa es la afiliación política, el partidismo, por así llamarle, y otra cosa viene siendo las instituciones públicas. Y cuando uno asume el cargo de funcionario público, de autoridad pública, pues obviamente ahí debe poner la imparcialidad. El Distrito Federal o el DF, como lo conocimos durante mucho tiempo y hasta hace apenas poco, su titular era llamado el regente o el jefe del Departamento del Distrito Federal y era designado, nombrado por el presidente en turno. Además, el Distrito Federal, cuando lo era, no tenía municipios, sino tenía delegaciones. Y los delegados o titulares de las delegaciones, para colmo de males, tampoco eran elegidos por el pueblo, sino que eran designados por el propio regente. De tal manera que el regente era empleado del presidente. Y los delegados eran a su vez empleados del regente. Lo que impedía, por tanto, que hubiera pues una verdadera democracia, una mejor organización política, etcétera, etcétera. Pero obviamente con el tiempo las cosas van a cambiar. El Distrito Federal dejó de ser DF y se convirtió en la Ciudad de México, la CDMX. ¿Por qué? Porque se vio pues que no era posible que la gente, los chilangos, como se les dice o como alguna vez se nos dijo, porque yo también soy del DF, se supone que dejamos de ser ciudadanos de segundo nivel, tercer nivel y pasamos a ciudadanos de primer nivel, de donde ahora también podemos elegir libremente a nuestro jefe de gobierno y elegir libremente a nuestros delegados, que ya no son delegados, son alcaldes o alcaldías. Entonces, espero entiendas este cambio que se ha dado, no ha sido capricho nada más darle nombre por ponerle nombre. Ahora, el DF ha dejado de serlo y se convierte en Ciudad de México. No porque haya dejado de ser el lugar donde radican o donde despachan los tres poderes federales: el Ejecutivo, Palacio Nacional, el presidente; el Legislativo, Congreso de la Unión, legisladores; y el Judicial, Suprema Corte de Justicia, ministros. Sino que ahora la Ciudad de México ya tiene una autoridad independiente, autónoma, que los chilangos o los defeños o la gente de la Ciudad de México elige libremente, democráticamente, a través del voto.
porque ya no es designado por el presidente, sino que ahora los habitantes lo eligen a través del voto. Por tanto, su titular ya no es llamado regente o jefe de gobierno, ahora se llama jefe de gobierno. Es elegido por el voto de los ciudadanos con motivo de las elecciones y la Ciudad de México ya no se integra o se divide, si bien no se integra ni se divide en municipios, al menos ya no se divide tampoco en delegaciones, sino que ahora se divide en alcaldías. Antes estaba la delegación Azcapotzalco, hoy es la alcaldía Azcapotzalco. Antes existía la delegación Gustavo Madero, hoy es la alcaldía Gustavo Amadero. Y los alcaldes o tres de cada alcaldía ya son elegidos también por el pueblo a través de el sufragio, a través del voto. Ya no son delegados porque ya no los designa el regente o el jefe de departamento para tratarlos como sus empleados. Ahora son autoridades en donde su designación no es por el regente, sino por el voto del pueblo, lo cual se ha mantenido y así es. En los estados, el gobernador es de un partido, los presidentes municipales pueden ser de diferente partido. Y no por eso tenemos choques o tenemos conflictos, que los hay, claro, es normal. Pero no al nivel de caer en lo que es la anarquía, donde cada quien hace lo suyo, donde cada quien va a hacer lo que desee. Si por un momento determinado se pierde la razón por parte del poder estatal, entonces está la Suprema Corte. Si por un lado se pierde el sentido por parte del presidente municipal y tiene problemas con el gobernador, porque son de diferente partido, entonces la Suprema Corte para resolver ese conflicto, ese problema que se presenta. Las ex delegaciones o llamadas alcaldías, sus titulares, es decir, alcaldes y no delegados, son elegidos por el pueblo a través del voto. Y se considera, por tanto, al Ciudad de México como una entidad federativa y no como algo aislado o separado de los estados como anteriormente se manejaba o se sostenía. Porque reitero, ¿cómo se integra la República Mexicana? Decíamos, por 31 estados más un distrito federal. Entonces englobábamos a todos, pero ya el más uno más distrito federal, ya no vamos a hablar de 32, sino de 31 más 1. Ahora con el concepto de entidades federativas, nos incluye a la Ciudad de México, entonces ya hablamos de forma más correcta o englobamos de forma más correcta, no solo a los estados, sino englobamos también a la Ciudad de México, por las razones que políticamente está al nivel de un estado. Ya los chilangos o los defeños eligen a su jefe de gobierno y elige también a lo que viene siendo sus alcaldes. La idea con el tiempo es que pues también el jefe de gobierno debe ser jefe de gobierno y se convierta en gobernador. La idea es que también las alcaldías dejen ser alcaldías y conviertan en municipios. La idea también es que los alcaldes dejen ser alcaldes y conviertan, por tanto, en presidentes municipales. Es decir, ha sido un proceso lento, pero ahí va, ejemplo. Cuando se empieza a dar este paso, este cambio políticamente hablando del Distrito Federal a Ciudad de México y todo lo que implica, que ya te lo mencioné, entonces también se necesita de un poder estatal, de un poder legislativo de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque cuando el Departamento Distrito Federal era Departamento Distrito Federal, el Congreso de la Unión no solamente legislaba a nivel federal, como ya te lo expliqué, sino que además tenía que legislar las leyes que le correspondían al Distrito Federal. Es decir, el Distrito Federal no tenía poder legislativo, Pues cuando se trataba de legislar en materia del Distrito Federal, el Congreso de la Unión, o lo que venía siendo, mejor dicho, los diputados federales, tenían la facultad de emitir las leyes dentro de el Distrito Federal. Cuando se da este proceso, entonces hace necesario crear un poder legislativo del Distrito Federal. Originalmente se llamó Asamblea de Representantes, todavía no tenía el título de Congreso. Sino dado este proceso se llama Asamblea de Representantes. Y los integrantes no son diputados, son los asambleístas. De esta manera, el poder legislativo del Distrito Federal, que no existía, que no tenía,
sino que el Congreso, los diputados federales eran los que se encargaban de elaborar las leyes, las disposiciones para el Distrito Federal. Con el tiempo se crea su propio poder legislativo, para que los diputados federales legislen más en materia federal y no se inmiscuyan en los asuntos del Distrito Federal. Pero originalmente no se llamó Congreso del Distrito Federal, se le llamó Asamblea de Representantes. Y a sus integrantes no se llamó diputados, se les llamó asambleístas. Ya actualmente, ya la Ciudad de México ya tiene su Congreso, ¿sí? De la Ciudad de México, donde ahora ya no son asambleístas, ya son diputados. Entonces, entiende este proceso evolutivo de la Ciudad de México que hasta el siglo XIX, no, hasta el siglo XX, los años 1900, desde los años 1997 más o menos, se empieza a cambiar no solamente el nombre, sino la razón por la cual deja de ser DF, se convierte en Ciudad de México, deja de tener regente, hay jefe de gobierno, deja de tener delegaciones y se convierte ahora en alcaldías, deja de haber delegados y ahora hay alcaldes, deja de depender del poder legislativo federal, tiene originalmente su asamblea de representantes y ahora ya tiene su congreso estatal. El siguiente paso, cuestión de armonizar y estructurar todo esto, pues es obviamente que la Ciudad de México sea el estado, sí, no sé, el estado se ha propuesto varios nombres, estado de la Náhuac, el estado del Valle de México, etcétera. Y por tanto, ahí tengamos un gobernador, tengamos por tanto ahí presidentes municipales, pero bueno, ese proceso quizás usted lo va a ver, quizás se va a discutir, pero al menos lo que hay que sentir un buen estímulo los que somos exchilangos o de ahí venimos, o los que forman parte de esta metrópoli, pues saben que la Ciudad de México vivió un proceso aletargado, lento, políticamente hablando, pero que ya estando en marcha, pues va con esa intención, con ese fin. O sea, algún día ya no tengamos esa distinción de la Ciudad de México, sino nada más en el sentido de que es la sede, es el lugar en donde radican, donde se encuentran los poderes federales, el distrito donde radica la federación, donde se encuentran las autoridades federales. Bien, pues con esto terminamos nuestra clase, compañeros, nuestra primera clase de este día. Vamos a continuar viendo ahora los poderes estatales, ya el poder federal ya quedó todo. Vamos a ver, vimos los poderes federales, vamos a ver los poderes estatales, vamos a ver ahora un poder, bueno, una autoridad que no es poder y que originalmente formaba parte del Poder Ejecutivo, pero que ahora ya es independiente, que es la Fiscalía General de la República, también conocida como la Procuraduría. Los dejo, compañeros, en la siguiente clase nos vemos con lo que viene siendo la Fiscalía y después nos vemos, si no es que ya vimos Zoom, nos vemos entonces en Zoom y estamos conectados entre la semana y fin de semana con la siguiente clase dentro de 8 días. Nos vemos al ratito en la siguiente clase, cuestión de segundos, compañeros.